Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. En este domingo estamos celebrando, como les decía hace unos minutos, acerca del Pentecostés. La iglesia esperaba ese momento con mucha ansia, con gran bendición. Y creo que hoy, 31 de mayo, es la celebración de esta fiesta, de este Pentecostés. Ante esta situación, el pueblo de Dios tiene que alabar su nombre. Ante esta situación, cada uno de nosotros tenemos que buscarle cada día. Creo que es como les decía, la celebración del Pentecostés es un domingo muy especial. Esta celebración, el pueblo judío hacía una fiesta, ¿sí? Y entonces hoy, domingo, el Pentecostés que cae en el 50º día después de la Pascua, ¿sí? En otras palabras, esta investidura que viene de lo alto, que es una promesa que el Señor Jesucristo dejó a su pueblo diciendo que Él tenía que irse, pero tenía que venir el Espíritu Santo. Y aquí, en el Pentecostés, que 50º día después de la Pascua, o sea, en otras palabras, sí, que el Espíritu llega 50 días después de la Pascua, y hoy lo celebramos. ¿Sí? Si nos vamos ahí en el libro de los Hechos, vemos la historia de esta ascensión de Cristo cuando Él subió al cielo, ¿sí? Y dejó la promesa. Los apóstoles estaban esperando esa promesa que el Señor Jesús les dio, les enseñó, y ahí estaban unánimes, juntos, reunidos, ocupados en sus devociones, en alabando y glorificando a Dios, ayunando, orando. Estaban de alguna manera quizás tristes, pero no dejaban de alabar y glorificar el nombre, y con la esperanza de recibir esa promesa, ¿sí? Como les decía, ahí estaban reunidos, ¿sí? Y llegó ese día, esa bendición que viene de lo alto, ese poder que viene de lo alto, ¿sí? Y ahí estaba, ahí lo recibieron, el Espíritu Santo bajó, los envolvió, ese bautismo del fuego que estaban esperando, los envolvió y daban y gracias a Dios, alababan a Dios, se manifestó por medio de el hablar en otras lenguas, ¿sí? Y esto dio comienzo a la iglesia de Cristo. Este fue el inicio, el gran comienzo de la iglesia. Con esta señal el Espíritu Santo se estaba manifestando, el poder de lo alto se estaba manifestando en ese pueblo, en los discípulos que estaban esperando con ansias ese poder, ¿sí? En la actualidad el Espíritu Santo sigue con nosotros. En la actualidad, ¿sí? El Señor Jesucristo sigue actuando por medio de la iglesia. El poder de Jesucristo sigue actuando, se sigue manifestando por medio de la iglesia, ¿sí? Ese vínculo de unión lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vínculo de unión entre Cristo y la iglesia, ¿sí? Y por eso ese poder que vino de lo alto sigue manifestándose actualmente en la iglesia, el que está con nosotros, el que nos acompaña, ¿sí? El Espíritu Santo es el que fortalece a la iglesia, el Espíritu Santo es el que la hace crecer, el Espíritu Santo es el que la edifica. Por eso hoy domingo debemos predicar, debemos lanzar nuestra voz, debemos elevar nuestra voz y predicar que hoy es el día de salvación. Algunos hermanos ya se están agregando aquí a la señal, y hoy vamos a hablar acerca de algo hermoso, ¿sí? El Señor, nosotros somos cristocéntricos, nosotros hablamos solamente de Cristo, del poder de Cristo, de la manifestación de Cristo, de la salvación, de su amor, de su misericordia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de ese Dios maravilloso, el Dios de las oportunidades. El Señor se manifiesta siempre, el Señor nos deja, nos ayuda, siempre tiene esa oportunidad para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de esa gran bendición, ¿sí? Que es el Dios de las oportunidades, ¿sí? Y vamos a empezar nuestra lección ahí en Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 3, del 1 al 3. Evangelio según San Mateo capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Fíjese lo maravilloso que es.
Y aquí vemos ya empezando con la lectura las oportunidades que tiene Dios para cada uno de nosotros. Empezamos con el título y dice predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Desde aquí estamos viendo en la lectura, ¿sí?, que debemos de predicar, que debemos levantar nuestra voz, ya sea, como dice aquí, lo hacía Juan el Bautista en el desierto, nosotros lo podemos hacer desde nuestros hogares. Ahorita es qué medio tan maravilloso tenemos para poder acercarnos a la gente por medio de internet, pero lo podemos hacer por teléfono, podemos hablarles, podemos mandarles un WhatsApp. Hay muchos medios en esta situación en la cual podemos elevar nuestra voz y decir, como está aquí, sí, predicar en el desierto, sí, y la proclamación que tiene que ser es el que la gente se arrepienta, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros elevamos nuestra voz acerca de que la gente busque a Dios, para que la gente se arrepienta, es que estamos nosotros diciéndoles, busca al Señor, el reino de los cielos se acerca. Esta situación por la que estamos pasando a nivel mundial nos está hablando, nos está diciendo que el reino de los cielos se acerca, ¿sí? Y tenemos que aprovechar las oportunidades. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida siempre ha tenido alguna oportunidad y siempre tenemos que aprovecharla. Yo no sé cómo ha sido la oportunidad que usted ha tenido, pero no son muchas, ¿sí? La oportunidad quizás de estudiar una carrera, la oportunidad de algún trabajo, la oportunidad de comprar algún bien, algo, pero siempre ha habido alguna oportunidad que se le ha presentado, la oportunidad quizás también de casarse. Yo no sé, pero muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algo. Y en cuanto a lo espiritual, la oportunidad maravillosa de acercarnos a Dios, cada uno de nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Y aquí nos dice la palabra de Dios que tenemos que buscar, que tenemos que arrepentirnos. Eso es buscar una oportunidad, ¿sí? Y más lo que nos está diciendo que el reino de Dios, esto que está sucediendo, nos dice, nos habla que el reino de Dios se acerca cada día más, ¿sí? Esta voz que dice que el profeta Isaías levantó, ¿sí?, es la que clama en el desierto, donde nos dice, preparad el camino del Señor y debemos enderezar nuestro camino. Eso es una oportunidad, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué haremos? ¿Qué harás, sí, con lo que está sucediendo aquí en el mundo? Esto que estamos viendo a diario, mucha gente sufriendo, mucha gente perdiendo la vida, ¿sí?, como consecuencia de este virus, ¿sí? Pero nosotros debemos dar gracias a Dios porque estamos aquí, porque podemos levantar nuestra voz, porque podemos orar, porque podemos alabar y glorificar a Dios, ¿sí? Porque nosotros sabemos, lo palpamos, podemos gritar, señalar, decir, el Señor está con nosotros, el Señor cada día nos bendice, el Señor nos protege, hasta aquí, hasta el día de hoy, el Señor está con nosotros, con nuestra familia, en nuestro hogar, y por eso debemos alabar y glorificar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Cuánta tristeza nos da al escuchar que muchas personas, ¿sí?, dicen, yo no tengo nada de qué agradecerle a Dios, yo incluso no creo que exista este virus? Es una tristeza, pero si se pusieran a pensar, a meditar por la situación que estamos pasando a nivel mundial, ¿sí?, el hecho tan maravilloso de que estemos vivos es una razón para darle gracias a Dios. El hecho de que no nos ha faltado el alimento es una razón para alabar y glorificar a Dios, que estamos con nuestra familia, en nuestro hogar. Es cierto, no podemos salir como antes, ¿sí?, pero esto es un parteaguas. A partir de lo que está sucediendo y cuando ya podamos hacer nuestras cosas normalmente, va a haber un cambio, esto va a ser diferente. Tenemos que buscar más de Dios, tenemos que agradecer lo que tenemos y ahora darle ese valor tan maravilloso de lo que tenemos. Quizás antes no lo veíamos, pero con esta situación nos abrió los ojos, los oídos, para agradecer lo que tenemos, pero también en la parte espiritual, para buscar más de Dios,
Por eso tenemos que alabar y glorificar a Dios, porque estamos vivos y podemos alzar nuestra voz, ¿sí? Esto es una prueba de su amor, de su misericordia, que seguimos hasta aquí, que el Señor también nos está dando oportunidad, de los que todavía estamos, por mucha gente que no se ha acercado a Dios, o de los que somos parte de la iglesia, es una nueva oportunidad que nos está dando el Señor. Pero una nueva oportunidad, ¿para qué? Como lo dice la palabra de Dios, para enderezar nuestros pasos, ¿sí? ¿Cómo? Jamás podremos enderezar nuestros pasos si no descubrimos la causa de nuestro fracaso, del pecado, de que estábamos separados de Dios, ¿sí? Ese fracaso, sí, son las consecuencias de una mala decisión, quizás de esa oportunidad que no la aprovechamos en su momento. Y hoy domingo, yo te pregunto, ¿estás tomando malas decisiones? ¿Alguna oportunidad se te ha acercado y no la has sabido aprovechar? ¿Sí? Yo te puedo decir que si estás viviendo mal, si estás en fracaso, si no estás tranquilo, si no has buscado de Dios, ¿sí? La primera razón por la que estamos viviendo mal es porque nunca consultamos a Dios, no lo tomamos en cuenta, ¿sí? El fracaso es porque nosotros tomamos esa decisión, porque nosotros nos apartamos de Dios, porque nosotros no buscamos de Dios, ¿sí? Quizás tomamos una mala decisión y por eso estamos viviendo así. ¿Por qué? Porque nunca consultamos a Dios, ¿sí? No consultamos los principios de su palabra, de su promesa, ¿sí? No tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Incluso Dios fue ignorado en esa decisión y en muchos casos desobedecimos a Dios. Muchas veces el hombre actúa y después piensa, ¿sí? La Biblia nos recuerda muchos casos de eso, ¿sí? Y podemos ver ahí en Lucas capítulo 14, del versículo 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros actuamos y después pensamos, o sea, no analizamos la situación, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Nos está diciendo que actuamos y después vienen las consecuencias, no lo analizamos, no lo pensamos y no medimos esas consecuencias de nuestras acciones, aunque sabemos que van a venir consecuencias si tomamos una mala decisión. Nosotros sabemos que van a haber consecuencias, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pensamos en nuestro interior? No, a mí no me va a pasar. Quizás a otras personas les pase, pero a mí no, conmigo no va a pasar. ¿Cómo va a pasar? Yo soy demasiado listo para que me pase a mí. Eso es lo que pensamos, ¿sí? O muchas veces también actuamos porque por medio de las emociones, por medio de una mente que no tiene a Cristo Jesús, una mente, sí, que está en tinieblas, y no pensamos, no analizamos con una mente renovada por Cristo, ¿sí? No ponemos las cosas en las manos de Dios, o quizás actuamos porque alguien nos presiona y ejerce sobre nosotros algo y nosotros actuamos mal. La pregunta de hoy, sí, es como decía el profeta Isaías, ¿cómo vamos a enderezar nuestros pasos? ¿Sí? Pero lo peor es que muchas veces le echamos la culpa hasta a Dios. Tenemos que reconocer que hemos fallado a Dios, ¿sí? Y que Él no es el responsable de lo que nos está sucediendo, Él no es responsable de nuestro fracaso, ¿sí? Él no ordenó la decisión que tomamos, ¿sí? Vamos a ver otro versículo para aclarar lo que estamos analizando en esta mañana, ¿sí? Recuerden, el Dios de las oportunidades. Y ahora vayamos al Salmo 51, ¿sí? Si tiene usted ahí en su casa, ahí donde está, espero que tenga la Biblia, la palabra de Dios, para que me siga ahí y busque también estos versículos y quizás los apúntelos y después analice lo que estamos platicando, cada versículo, cada libro, todo analícelo y verá que es una bendición. Salmo 51, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tiene ahí? Espero que sí. Salmo 51,
Fíjese, es una oración de David y fíjese lo que está diciendo aquí, si quizás lo tenga ahí en su Biblia. Dice que este es un salmo de David después que estuvo con Betsabé, después de ese error, de ese fracaso que tuvo con Betsabé, ¿sí? Viene esta plegaria, esta oración. Fíjese cómo David, cuando leemos esto, es porque lo está sintiendo el dolor del fracaso, de haber fallado, de haber desobedecido, ¿sí? Fíjese lo que dice. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconocía su error. David sabía que no había obedecido, pero ¿qué clama? Clama por misericordia. Él está clamando, él está acercándose a Dios, ¿sí? Y le está pidiendo, Señor, que lo lave, que lo limpie cada día más de ese pecado. Una oportunidad que el Señor le está dando a David, ¿sí? Y él lo está reconociendo sus rebeliones, su desobediencia, y está pidiendo misericordia y perdón. Esa es una oportunidad y David la aprovechó. Tenemos que reconocer que Dios es maravilloso, Dios es bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. El Señor siempre está ahí esperando que nosotros nos acerquemos. El Señor está esperando que nosotros reconozcamos nuestra culpa, reconozcamos que hemos fallado, pero que también reconozcamos que tenemos un Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia, y que estamos esperando su perdón. Solamente Él quiere que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Que nosotros elevemos nuestra voz y decirle, Señor, aquí estoy, reconozco mi falta, he fallado, sí, te he desobedecido, pero aquí estoy con un corazón limpio, sincero, pidiendo perdón, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros reconozcamos nuestras culpas, ¿sí? Y hay así como David está clamando y está reconociendo y está pidiendo misericordia, ¿sí? También tenemos promesas maravillosas, y eso lo vemos ahora. Vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 29, del versículo 11 al versículo 13. Jeremías 29, versículo 11 al 13. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él es el que está hablando. Fíjese, vamos a leerlo nuevamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué maravilloso Dios tenemos, Él nos escucha. Él nos oye, pero quiere que le invoquemos, sí, que oremos, que nos acerquemos a Él y Él nos oirá. Dice, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué? De todo vuestro corazón. Eso es lo que pide el Señor, que sea de corazón, que le busquemos, que oremos, ¿sí? Y el Señor va a oír nuestros ruegos. El Señor nos va a escuchar. Y el Señor dice que tiene pensamientos para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, pensamientos de paz y no de mal. Así lo está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Y porque dice que nosotros lo vamos a invocar, ¿sí? Vamos a venir, vamos a buscarle, vamos a orar, ¿sí? Y el Señor va a escuchar nuestros ruegos, ¿sí? Y dice que Él nos va a escuchar y dice que Él va a contestar, porque tiene que ser un ruego que salga del corazón, gloria a Dios, ¿sí? Esta es la oportunidad. El Señor aquí vemos cómo es otra oportunidad de venir, de buscarle, de orar, de pedir perdón, de pedir misericordia. Son las oportunidades espirituales que tenemos que buscar, y es para cada uno de nosotros, ¿sí? Hay que aprovecharla, Dios nos la da, sí, es un Dios de oportunidades, ¿sí?
para enmendar nuestros errores. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? En arrepentimiento y confesión. Eso es lo que necesitamos, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, que salga del corazón. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que la situación muchas veces nos hace que busquemos más de Dios. La situación hace que la gente busque una solución y hoy es momento, como decíamos al principio, ¿sí? De clamar para que la gente enderece sus pasos. Es una oportunidad también para nosotros de poder predicar de ese Dios maravilloso, de ese Dios que perdona, de ese Dios que tiene misericordia. Es oportunidad para ambos lados, la oportunidad para el cristiano, para el Hijo de Dios, para llevar, para transmitir, para buscar a la gente, para hablarles del perdón de Cristo, ¿sí? Una oportunidad maravillosa para acercarnos a la gente, pero también del otro lado, una oportunidad para que la gente busque de Dios. Qué maravilloso es esto, ¿sí? Y cuando reconocemos que hemos pecado, y cuando reconocemos, ¿sí? Que hemos desobedecido, porque tenemos que reconocer y llamar al pecado, porque es el pecado, ¿sí? A Dios no lo podemos engañar, no podemos decir o justificar nuestra desobediencia o nuestro pecado, a veces lo hacemos y justificamos, esto no es pecado, esto no es así, yo no fallé, esto es algo natural y a veces engañamos, ¿sí? A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? El pecado es el pecado, ¿sí? Y nosotros tenemos que reconocer que si robamos, robamos es pecado, es malo, es desobedecer al robar. Tenemos que reconocer que es un pecado, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos, considerar, ¿sí? Que además de haber robado le fallamos a Dios, que además de robar le fallamos a nuestra familia, a nosotros mismos, ¿sí? Y tenemos que buscar cada día nuestra mente, cambiar de actitud. Eso es arrepentirse, un cambio de actitud, un nuevo camino, enderezar los pasos, eso es arrepentirse, buscar a Dios, ¿sí? Y es necesario que lo hagamos, reconocer que estamos fallando, ¿sí? Que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido su santidad, su palabra, sus promesas, ¿sí? Debemos humillarnos delante de su presencia, ¿sí? Y las personas tienen que hacer lo mismo. Tenemos que llevarlas, ¿sí? A que busquen cada día más de Dios. Tenemos que cambiar. Sabemos que Jesús puede cambiar nuestro corazón, ¿sí? Él cuando nos acercamos a Él, cuando venimos a Él, cuando de corazón le pedimos perdón y Él nos perdonó, ¿sí? Nosotros supimos que ese Dios maravilloso cambió en ese momento nuestra mente, cambió nuestro corazón, ¿sí? El Señor Jesucristo nos enseña, ¿sí? Con ejemplos, con historias. Él siempre en esa época que Él estuvo aquí en la tierra, a la gente le hablaba con palabras sencillas, con palabras naturales, con palabras quizás de lo que sucedía en el medio, que la gente conocía sucesos, cosas que estaban a su alcance y que lo veían como ejemplos e historias, pero además que hacían que tocaran su corazón, su ser, cosas cotidianas, ejemplos de esta vida, ¿sí? Vamos a leer dos historias en este domingo acerca de ese Dios de las oportunidades, ¿sí? Historias maravillosas que nos hacen reflexionar acerca de que ese personaje, cómo supo aprovechar la oportunidad que Dios le brindó. Y el primer ejemplo lo vemos ahí en Lucas capítulo 15. Ahora vayamos a Lucas, el capítulo 15, y vamos a ver la primera historia que nos presenta acerca de el hijo pródigo. Quizás usted también ya ha escuchado acerca de esta historia, pero ahora lo vamos a enfocar acerca de esa oportunidad, del Dios de las oportunidades, ¿sí? Lucas capítulo 15, y vamos a ver del versículo 11, Evangelio según San Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Primero vamos a leer toda la historia y después vamos a analizar acerca de las oportunidades que Dios le brindó al hijo pródigo. Y dice así la palabra de Dios, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí hasta el 32 dijimos, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué maravillosa historia. El Dios de las oportunidades. Esta parábola contada por Jesús se le conoce como la parábola del hijo pródigo, pero también como la parábola del hijo perdido. ¿Y va dirigida a quién? Vayamos a la época de Jesús. Esta parábola va dirigida a esos pecadores que eran el común del pueblo, aquellos que estaban fuera de la ley, que además ignoraban la ley. ¿Cuánta gente en la época de Jesús estaba fuera? ¿Sí? Todos esos pecadores que ignoraban la ley, por lo cual que también eran menospreciados, eran pobres y eran menospreciados por aquellos que sí conocían a Dios o que decían que sí conocían a Dios, los fariseos. Pero vemos cómo Jesús se interesa por esa gente menospreciada, se interesa por esa gente pobre, ¿sí? Cuando Jesús hablaba, los fariseos se enojaban, los fariseos murmuraban, se enojaban, ¿sí? Pero no comprendían el verdadero objetivo de Cristo. Cuando Cristo hablaba a esas multitudes menospreciadas, ¿sí? Era porque les decía, les demostraba su amor. Él les demostraba que Dios los perdonaba, que se podían acercar a Él. Esos hombres abandonados tenían un Dios maravilloso que los podía hacer sus hijos, su pueblo, que los perdonaba. Por eso los fariseos, los sacerdotes de aquella época se molestaban con Cristo, porque Cristo hablaba con palabras de amor. En cambio, los fariseos y sacerdotes siempre hablaban de la ley, siempre hablaban menospreciando, ¿sí?, a la gente humilde. Por eso Jesús tocó corazones de mucha gente, porque Él, sus palabras de amor, de perdón, era para aquellos abandonados. Él les daba una oportunidad. Pero analicemos esta historia. En la parte material, este hijo desperdició todos los bienes que tenía, todos los bienes que le dio su padre. Dice que vendió, que el padre le dio y él desperdició todo ese dinero material, hablemos materialmente. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces desperdiciamos esas bendiciones de Dios en la parte material que nos da el Señor? No sabemos administrar lo que tenemos, a veces lo malgastamos, ¿sí?
Y aquí vemos este ejemplo de este hijo, cómo recibió su herencia y como lo decía más abajo en la historia su propio hermano, dice, desperdició todos esos bienes con rameras en el mundo. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Y en la parte espiritual, ¿cuántas veces nosotros sí tenemos lo que el Señor nos da, ese ministerio precioso que el Señor te da y lo desperdiciamos? ¿Sí? Este joven es un ejemplo de cómo desperdiciamos las cosas materiales, pero también cómo desperdiciamos las partes espirituales. Abandonamos, sí, este hijo abandonó el camino de Dios, abandonó la iglesia, su hogar, ¿sí? Y además en una forma, como lo dice aquí, intencional, en una forma ingrata, ¿sí? Él quizás estaba hastiado de de esas responsabilidades que tenía en su hogar, estaba hastiado, ya estaba aburrido, ¿sí? Y por eso es que dejó el hogar. En la parte espiritual, ¿cuántos de nosotros quizás vamos, antes de lo que está sucediendo, quizás íbamos con flojera, nos dormíamos, ya estábamos hastiados de lo que sucedía en la iglesia. Y quizás ahí en la casa de Dios hablábamos, criticábamos. Otra vez lo mismo, otra vez el mismo predicador, otra vez me están hablando y diciendo que abra la Biblia, los mismos cantos. Ahí aburridos, nada más íbamos y ocupábamos un lugar, estábamos hastiados como este hijo pródigo. Nos molestaba todo, nos molestaba el obedecer a Dios, el tener disciplina cuando nos hablaban, nos predicaban, cuando nos decían que nos paráramos para alabar y glorificar a Dios, alzar nuestras manos, todo nos aburría, todo nos molestaba, ¿sí? Acerca de esa disciplina, de esa obediencia maravillosa para seguir buscando a Dios, ¿sí? Estaba resuelto a alejarse. Dice la palabra de Dios que se fue a otra provincia lejos. ¿Cuántos de nosotros ya queremos apartarnos de la iglesia, de nuestro hogar? No queremos ningún vínculo espiritual, ¿sí? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la iglesia, pero lo peor es que nos olvidamos de lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos olvidamos de todas esas bendiciones que hemos recibido en la iglesia, en nuestro hogar. Nos olvidamos de ello y lo que único queremos es alejarnos, apartarnos, que nadie nos vea, ¿sí? Para que no tengamos esa influencia orientadora de Dios, esa influencia orientadora de la iglesia, ¿sí? Queremos alejarnos de Dios y de la iglesia. Eso fue lo que hizo este hijo pródigo. Pero, ¿cuántos de nosotros también lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios o estábamos aburridos, cansados, hastiados de ir a la iglesia? Eso es lo del hijo pródigo. Dicen la palabra de Dios que se fue a otra ciudad y ahí desperdició y vivió perdidamente en el pecado, desperdiciando todo lo que tenía, lleno de placeres, sin restricciones, sin obedecer, sin reglas, sin disciplina, satisfacciones perversas del cuerpo, despilfarrando todos los bienes de su padre, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos despilfarrado esos bienes? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor muchas veces nos escucha. Ustedes saben, el padre de este hijo, ¿cuántas veces oró por él? Lloró por él, ayunó por él. Y por esas bendiciones el Señor no lo dejó. Qué bueno, gracias a Dios damos que porque hay alguien que ora por nosotros. La iglesia está orando por nosotros, quizás nos alejamos, pero la iglesia, algún familiar, algún ser querido, el pastor, algún obrero, yo no sé, pero la iglesia está orando por nosotros, ¿sí? Y él ahí estaba, desperdiciando todos los bienes, despilfarrando todo lo que le dio, ¿sí? Dios, pero tenía que llegar una adversidad. Dice la historia que llegó el hambre a aquel lugar, y esa hambre lo hizo, ¿sí? Buscar algo, buscar el comer, porque ya había desperdiciado todo lo que tenía. Y dice que tuvo que hablar con un hombre para que lo llevara, lo mandara a trabajar a su hacienda. Y fue a trabajar a esa hacienda, ¿de qué? Dice ahí, apacentador de cerdos. En otras palabras, el que cuida puercos.
Eso es. Y ahí estaba, pero imagínense para un judío lo peor, el cerdo, un animal despreciado por los judíos, lo peor que le podía pasar, ir a cuidar puercos, cerdos. Y lo peor dice que no tenía qué comer. Y yo me imagino por la historia que se cuenta que ahí estaba a lo mejor hasta peleándose con los cerdos para poder comer. Tenía que estar peleando con ellos para que le dejaran algo. Y como dice aquí, sí, esa comida, algarrobas dice, comida de los cerdos, esa comida que era nada más para la gente pobre, para los que no tenían. Y ahí estaba, me imagino a este hijo pródigo ahí, sin tener que comer o peleándose con los cerdos para quitarles un poco de comida y analizando su vida. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es actualmente? Analizando la situación. Y él decía, añoraba, decía yo antes vivía con mi padre y tenía de comer y tenía todo ahí, todas las bendiciones que Dios me daba, con mi padre me daba una casa, un hogar, y ahora no tengo nada, despreciado y además cuidando cerdos. Tenía que venir algo para que le hiciera pensar. Tenía que venir algo, ahí dice que vino el hambre y esa situación poderosa lo hizo cambiar, lo hizo tener un cambio de actitud. Algo tan poderoso tenía que suceder para que él pensara diferente y se arrepintiera de lo que había hecho, y él lo reconoce, dice, yo pequé, ¿sí? Ante Dios y ante mi Padre. ¿Qué tiene que venir un terremoto para que nos haga cambiar? Tiene que venir una pandemia, un virus para que nos haga cambiar, para que analicemos la situación en que estamos en desobediencia ante Dios. Esto nos tiene que ser algo poderoso para que nos haga cambiar de actitud. Así le pasó al hijo pródigo. Y él aprovechó su oportunidad y dijo, voy a mi padre. Así lo pensó. Aprovechó esa oportunidad, ¿sí? No tenía alimentos, ¿sí? Buscaba una nueva oportunidad, volver al camino, volver a las sendas que hablábamos al principio, un cambio de actitud, de arrepentirse, ¿sí? Y no demoró más. Aprovechó la oportunidad que le estaba dando Dios y dijo, voy a mi Padre, voy a mi hogar. ¿Cuántas veces de nosotros analizamos y aprovechamos esa oportunidad? Porque hoy es la oportunidad de que regreses a tu Padre, a Dios, para que regreses a tu hogar, que es la iglesia. Hoy es la oportunidad, ¿sí? El Señor te la está dando como al hijo pródigo. No demores, busca a Dios, busca regresar a tu hogar, que es la iglesia. Esta situación que estamos pasando nos hace reflexionar. Tenía que suceder esto en el mundo para que reflexionáramos. Y espero que cuando podamos regresar ya no esté hastiado, aburrido en la iglesia. Para que ahora sí, con este cambio, tiene que ser diferente. Tenemos que aprovechar y tenemos que pensar que lo que teníamos era algo maravilloso, ¿sí? Apreciar lo que teníamos, ¿sí? Esta es una nueva oportunidad. Toma el camino que te conduce a Dios. Toma el camino que te conduce a tu hogar, que es la iglesia. Dice la palabra de Dios que desde lejos el Padre ya lo estaba esperando. El Padre estaba esperando palabras de arrepentimiento de su Hijo. Y cuando lo vio de lejos, salió a su encuentro. Y sin una palabra de reproche. Aquí no dice que le reprochó y le dijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste el otro? No, no, no. Aquí dice que sin palabras de reproche, el amoroso Padre que hizo, lo abrazó, lo besó, desobediente, perdón, pero ahora volvía arrepentido. El Padre estaba gozoso. Su hijo, el que estaba muerto, el que estaba perdido, volvía. El hijo muerto había revivido. ¿Cómo lo vería? Delgado, triste, con ojeras y además con una ropa sucia y áspera, una ropa sucia, llena de pecado. Pero, ¿qué fue lo que dijo el Padre? ¿Sí? Esa ropa sucia, esa ropa llena de pecado, sí, fue reemplazada por el mejor vestido. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, ¿sí?
Nosotros muchas veces estamos en el pecado, sí, y nuestros vestidos están sucios, pero vemos cómo el Padre maravilloso nos perdona y pide la mejor ropa para nosotros. Se cumple la palabra de Dios, ahí vamos a leer ahora en Apocalipsis. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3:15, 3:5, perdón. Apocalipsis, capítulo 3, perdón, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. El que venciere será vestido. Pero va desde el 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. El Padre estaba contento. Dice que estaba con un corazón rebosante y ordenando a todo mundo, dice, vístanlo de las mejores vestiduras y además preparen una fiesta, porque ha vuelto el hijo que era contado entre los muertos y había encontrado de nuevo al hijo perdido. Si usted analiza como ser humano, este hijo que desperdició todo, ¿merecía algo? Desperdició todos los bienes que le dio su padre, se alejó del hogar, estaba perdido. ¿Y cómo llegó? Sucio, lleno de pecado. Requería el perdón, merecía el perdón. Si lo vemos con mente humana, no, porque estaba lleno de pecado, sucio. Pero Dios es diferente. Él lo vio con ojos de amor, quitó esas vestiduras sucias y puso vestiduras blancas. Y además dice que preparó una fiesta, porque el hijo perdido había vuelto. Ese Dios maravilloso es el que tenemos, ¿sí? Cuando alguien se arrepiente, ¿cuántos de nosotros somos como los hijos pródigos? Nos arrepentimos, ¿sí? Si nos arrepentimos, buscamos esa oportunidad que Dios nos está dando y nos acercamos a Dios, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos perezca ni se pierda. Y además hace una fiesta en la cual se regocijan Dios y los ángeles. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Qué maravillosa oportunidad le dijo al hijo pródigo. Pero lo más importante es que el hijo pródigo la tomó, la aprovechó, se acercó a Dios y buscó el perdón. Gloria a Dios. No desperdicie las oportunidades. Cada día hay nuevas oportunidades, ¿sí? Que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Esas oportunidades se definen como ese instante que resulta propicio para que tomemos una decisión, para que realicemos una acción. Es el momento oportuno para hablar, ¿sí? Es el momento oportuno que tenemos que aprovechar. Dicen por ahí, leí algo que dicen que en esta vida hay solo dos cosas que nunca vuelven atrás. Escúcheme bien. En esta vida hay dos cosas que nunca vuelven atrás. La palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Aproveche cada oportunidad que le da Dios. Y las oportunidades están a disposición de cada uno de nosotros. Las oportunidades son para cada uno de nosotros. ¿Usted quiere tener una vida victoriosa? ¿Una vida llena de paz? ¿Quiere usted recibir ese milagro que necesita, que está clamando, que está orando? ¿Quiere recibir palabras de amor? Palabras que lo consuelen, que lo transformen. ¿Usted quiere tener una vida diferente? Está al alcance de todos. Muchas veces que pensamos que esas oportunidades son aquellos que están en la iglesia, son aquellos que oran, son aquellos que alaban a Dios, son aquellos que están ahí predicando. No, las oportunidades son para todos. Aprovéchela. Sí, así como el hijo pródigo tuvo su oportunidad, no la desaprovechó, tomó esa oportunidad y por eso hubo regocijo, por eso hubo fiesta en el cielo. Las oportunidades son unas bendiciones de Dios. Ahora vámonos a la segunda historia. La segunda historia la vemos ahí, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43. Ya lo tiene, hermanos, pero que sí, ¿sí? Lucas 23,
32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estamos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una segunda oportunidad. Si nosotros con la mente nos imaginamos y vemos esta historia, vemos a Jesús ahí colgado, vemos a Jesús ahí en la cruz, y la multitud que estaba haciendo, gritándole, dice que le injuriaban, le insultaban. La gente ahí estaba gritando, ¿sí? Pero también vemos a dos malhechores también ahí en sus cruces. Dice que uno estaba a la izquierda y otro a la derecha. Dice que uno de ellos, de esos malhechores, también le injuriaba, también le gritaba, y también le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Uno de ellos, en la desesperación también de la muerte, vio en Jesús algo. El otro vio ahí quizás a un maestro, a un profeta, pero además estaba sucio, lleno de sangre, con una corona de espinas en la cabeza, sangrando. Este hombre es el que se dice ser hijo de Dios. Dice que le injuriaba, le insultaba, le reclamaba, sálvate a ti, sálvame a mí, decía. ¿Cómo va a ser este hombre el hijo de Dios? ¿Y cómo me va a salvar? Un hombre que estaba cercano a la muerte, condenado, le injuriaba. Pero la diferencia con el otro, ¿qué vio el otro malhechor en Jesús? ¿Vio lo mismo que el otro malhechor? Un hombre que estaba también siendo crucificado, sucio, lleno de sangre, con una corona y clavado ahí en esa cruz junto con ellos. Sí, pero vio algo más. Vio a Dios mismo. Un hombre que le daba la oportunidad de cambiar. Un hombre sí que estaba también ahí colgado, pero que clamaba a Dios diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprovechó la oportunidad. Ahí estaba ese malhechor. Ahí estaba ese hombre que también en unos minutos iba a morir. ¿Qué vio en Jesús? Él también estaba al borde de la muerte, los dos tenían la misma oportunidad, los dos estaban padeciendo lo mismo, los dos estaban en ese sufrimiento. Pero ¿qué vio ese malhechor? Ese ladrón, algo vio para decirle estas palabras a su compañero. ¿Por qué le dices eso? Nosotros a la verdad estamos sufriendo lo que hicimos en esta vida, pero este hombre no hizo nada. En un arrepentimiento sincero y verdadero, demostró su fe. En un arrepentimiento, sí, tomó esa oportunidad de que Dios le estaba dando. Supo aprovechar la oportunidad. Supo que ese Jesús que estaba ahí era verdaderamente el Hijo de Dios. Supo que ese Señor que estaba ahí lo podía perdonar, lo podía limpiar. ¡Qué maravilloso! Y en una súplica dijo estas palabras: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Palabras maravillosas que dijo ese malhechor. Tomó esa oportunidad y ahí le dijo: ¿no temes aún a Dios? ¿No le temes? Estamos en esta condenación, son los momentos difíciles, pronto vamos a morir. ¿No temes a Dios?
Estamos recibiendo el justo castigo por lo que hicimos. Y le dijo algo maravilloso. Imagínense usted en esa cruz. Ese hombre que estaba muriendo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras maravillosas, aprovechó esa oportunidad que le estaba dando Dios. Tuvo quizás muchas oportunidades en su vida y fue malhechor y robó. Estaba fuera de la ley, desobedeció a la ley. Un malhechor que la condenación era la muerte, pero aprovechó la oportunidad. Palabras maravillosas pidiendo perdón desde una cruz. Si lo hubiéramos escuchado, si hubiéramos estado ahí, imagínense lo que hubiera pasado con nuestros oídos cuando escuchamos esas palabras de un malhechor, de alguien, de un ladrón que estaba ahí condenado en esa cruz y que le dijo, Señor, casi se arrepintió, bueno, no, casi se arrepintió, ahí tuvo palabras de fe, él buscó el perdón de Dios y le dijo con estas palabras, ahí está, la búsqueda del perdón, el arrepentimiento, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Palabras maravillosas de un condenado a muerte. Podemos decir, aprovechó su última oportunidad. Pero más maravillosos son las palabras que él escuchó, dichas por este hombre, por este Jesús, por el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Palabras maravillosas de este hombre, dichas por Jesús ahí en esa cruz, las más maravillosas palabras, muchas palabras dichas por él antes de que muriera, pero estas palabras son de perdón. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar estas palabras de perdón? De estar con Él, de que Él nos perdona, nos limpia. Esa oportunidad debemos aprovecharla. Ahí están las palabras de perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no me olvido de ti. ¿Sí? La petición del ladrón fue sorprendente, pero la respuesta fue maravillosa. Analicemos como humanos, ¿sí? Un ladrón, un pecador, un malhechor, sí, quizás de aspecto rudo, ahí estaba en esa cruz pidiéndole al Hijo perdón y vida eterna. ¿La merecía? ¿El ladrón merecía? Si en su vida fue malhechor, ladrón, no sé, quizás asesino, yo no lo sé, pero ahí estaba pagando sus culpas a un paso de la muerte y le pide perdón al Señor. ¿Merecía el perdón? En esos momentos tan últimos de su vida, ¿merecía el perdón? Quizás había escuchado al Señor, lo escuchó, sabía del perdón. Quizás había escuchado a Jesús, que había por ahí un hombre que hablaba y que hacía milagros, no lo sé. Pero sucedió algo maravilloso. Este hombre pecador que merecía el infierno, ¿sabe qué? Logró el cielo. Sí, este hombre que merecía el infierno por la vida que había llevado llena de pecado, porque había desobedecido, merecía el infierno, pero en ese momento, ¿sabe qué logró? Tomó su oportunidad y pidió perdón, se arrepintió y logró el cielo. Nos quedamos perplejos cuando escuchamos esto. Ese hombre a punto de ir al infierno tomó la oportunidad. Un Dios de oportunidades, qué maravilloso. Quizás no entendía mucho de la gracia, quizás no entendía mucho de Dios, incluso no había hecho nada para merecerla, pero se arrepintió, pidió perdón y ganó el cielo. Gloria a Dios. Nuestro sistema de valores es diferente al de Dios, ¿sí? Su plan es mucho más brillante y va más allá que nuestros planes, ¿sí? Él tiene una línea directa llena de paz para el hombre, una línea directa llena de amor, de perdón, de misericordia, ¿sí? Nosotros estamos inscritos en el libro de Dios por su misericordia, por su gracia. Este ladrón, ¿sí? Que no era importante para ese lugar, para los romanos, menos para los fariseos y los sacerdotes, que ni siquiera estaba ahí, que ni siquiera pintaba este hombre, este ladrón, ¿sí? Pero tenía un destino sorprendente.
tomó la oportunidad que Dios le brindó y todo lo que hizo, sí, fue pedir perdón y ganó el cielo. Va a vivir con el Señor, va a compartir el trono. Nosotros también, si lo buscamos y tomamos esa oportunidad, sí, ganamos el cielo, porque el Señor nos perdona. Y entonces cuando Él dice estas palabras, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el hombre que se arrepiente va a la presencia de Dios, el hombre que aprovecha esa oportunidad y pide perdón y se arrepiente, el Señor lo perdona y va directo a la presencia de Dios porque el Señor lo dijo, ¿sí? Si te arrepintieres, si me buscares de corazón, vas a venir conmigo, hoy estarás conmigo. Así dice el Señor, nosotros nos vamos directo con el Señor. Si nos arrepentimos, vamos a vivir con Él, vamos a compartir el trono con Jesús, vamos a reinar con Él, gloria a Dios. Quizás si había un hombre sin valor en esta tierra, era ese ladrón, merecía morir, merecía el infierno, pero qué maravilloso, vio a Jesús como ese Dios maravilloso y una oportunidad. Allí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Nunca había estado con mejor compañía. Su compañero de lado, sí, tuvo muchos años con él, pero cuando estuvo con Jesús en esa cruz, tuvo la mejor compañía de toda su vida y aprovechó la opción, esa oportunidad. Por fin ahí en esa cruz había encontrado el camino, había la oportunidad de enderezar el camino, por fin encontró el perdón y la salvación, por fin había encontrado a Dios, él encontró el perdón de sus pecados, él encontró a Dios. Qué maravilloso. Y hoy escuchamos esas palabras de perdón que algún día escucharemos nosotros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Recuerda, Dios está con nosotros. Aprovechemos cada oportunidad. Y cuando ya estemos fuera de esta situación, valore lo que tenemos. Primero, un Dios maravilloso, un hogar maravilloso que es la iglesia, una familia preciosa. Acérquese a Dios, enderezcamos nuestros caminos. Gloria a Dios, que Dios bendiga su vida. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero aprovechar esa oportunidad. Yo quiero enderezar el camino, yo quiero escuchar esas palabras de perdón. Yo quiero el abrazo de Dios. Yo quiero esas vestiduras blancas. Yo quiero estar con el Señor y que Él me diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerremos nuestros ojos, acérquese a Dios, busque de Dios. Esta es la gran oportunidad, este es el Dios de oportunidades. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque cada día vemos tu maravillosa mano, tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros. Vemos cómo tú nos proteges y nos cuidas. Vemos cómo tu presencia, Señor, nos ilumina, nos da la luz para seguir adelante, Padre. Gracias por esa oportunidad que tenemos cada día de buscarte, de buscar tu rostro, de buscar cada mañana que sale el sol es una nueva oportunidad, una nueva bendición, Señor. Ayúdanos para aprovecharla, que busquemos tu rostro. Pasamos por una situación difícil, Señor, y seguimos orando, Padre, para que pronto pase este valle de muerte, para que tus cuidados sigan con nosotros, tus bendiciones, Padre, para que tú, Señor, sigas tocando a la gente. Es un momento de bendición porque hay necesidades, sí, hay necesidades y podemos buscar tu rostro, Señor, por orar por alguien, buscarle, Señor, hablarle de ti, como dice el profeta, para que podamos enderezar nuestros caminos y para que el Señor tenga ya preparada esa vestidura blanca para cada uno de nosotros, para buscar su rostro, para llegar, Señor, delante de tu presencia limpios. Límpianos, purifícanos. Ayúdanos a seguir adelante. Es una situación difícil, pero tú estás con nosotros. Cada promesa es que tú estarás con nosotros todos los días. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Ilumínanos.
Es una nueva oportunidad para alabar y glorificar tu nombre. Es una nueva oportunidad para acercarnos a ti. Una nueva oportunidad para pedirte perdón y obedecerte, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Tenemos que aprovechar esa maravillosa oportunidad que tú nos das. Es polvo de oro esta oportunidad. Gracias porque podemos ver tu rostro y vemos en cada situación que tú estás con nosotros, Señor, y que esta situación difícil nos hace reconocer que debemos buscarte, nos hace reconocer, Señor, que hemos fallado y que tenemos que enderezar nuestros caminos y tenemos que, Señor, aprovechar la oportunidad. Te damos gracias porque sigues con nosotros. Tenemos que valorar, Señor, todo lo que tenemos, esas bendiciones que tú nos das en lo material, pero también en lo espiritual. Tenemos que acercarnos también a ti primeramente y a tu iglesia, a tu hogar. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos. Gracias en esta mañana porque tú hablas. Gracias porque el Espíritu Santo es el que edifica cada día. Y en especial este domingo, Señor, tan maravilloso que celebramos el Pentecostés. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, porque tú nos das vida, porque esa vida que tú dejaste ahí en la cruz del Calvario nos perdona. Gracias, Señor, por esa oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y seguimos